Seguridad social, correspondiente al tema 6 de la asignatura Fomento y Orientación Laboral. En primer lugar, tendremos que definir lo que es la seguridad social dentro del Estado español. Es el conjunto de regímenes e instituciones por las cuales el Estado garantiza la protección adecuada frente a contingencias y situaciones un poco accidentales, etcétera, que se plantean a su población. La seguridad social y los servicios que presta vienen ya recogidos, en cierto modo, en la Constitución española, en el artículo 41, donde establece que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales ante estados de necesidad. Podemos definir tres características principales. En primer lugar, en España es un sistema público. Hay otros países, por ejemplo, sobre todo en el mundo anglosajón, donde sí que están complementados a través de sistemas privados de pensiones, incluso seguros de accidentes privados. En España es un sistema público que no evita que tú tengas tu propio plan de pensiones, por ejemplo, que tengas tu seguro de accidentes privado, pero en el sentido de que es público, es decir, que alcanza a todo el mundo. Es obligatorio. Obligatorio significa que cuando un trabajador es contratado por una empresa, la cotización a la seguridad social no es algo optativo, sino que tienes que pagarlo sí o sí. Y por último, ¿qué facilita prestaciones? Pues por contingencias profesionales y personales, enfermedad, accidente, etc. Podemos definir las prestaciones principalmente en dos grupos, ¿vale? Las contributivas y las no contributivas. Las contributivas básicamente son las que tienen derecho aquellas personas que han realizado prestaciones, es decir, que cotizan a la seguridad social y que están destinadas a trabajadores normalmente que residan y trabajan en territorio nacional y que estén incluidos en alguno de los siguientes grupos, ¿vale? Suelen ser trabajadores por cuenta ajena, es decir, los que trabajan por una empresa, autónomos, los miembros de cooperativas, los estudiantes, los funcionarios públicos, civiles y también evidentemente los militares, los extranjeros con permiso de residencia y trabajo en España y los españoles no residentes pero en determinados términos. Las no contributivas se tiene derecho a asistencia sanitaria, a pensión por incapacidad permanente, por maternidad no contributiva, a pensión por jubilación, subsidio por desempleo o a las prestaciones familiares por hijo a cargo, y son aplicables sobre todo a personas que no han cotizado nunca o no lo suficiente para acceder a esta cartera de servicios, a la cartera de servicios propia de las prestaciones contributivas. En cuanto a la estructura de la seguridad social, la seguridad social tenemos la estructura que tiene principalmente se basa en dos regímenes, el general y el especial. El general lo dice el nombre, es decir, el que se aplica a todos los trabajadores españoles o extranjeros que trabajan en el territorio nacional y por cuenta ajena. Y en el régimen especial irían el resto. Sobre todo es muy importante aquí identificar los autónomos, el famoso RETA, los estudiantes que tienen un seguro escolar, los trabajadores del mar, los funcionarios, los trabajadores de la minería y el carbón y otros grupos que termine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ¿no? Nuevamente son muchas veces grupos muy específicos, como por ejemplo el que se hizo con el grupo de personas que trabajaban en la minería y el carbón. En cuanto a cuáles son los organismos o administraciones que, dependientes siempre del Ministerio de Empleo, gestionan la seguridad social. En primer lugar tenemos el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es el que se encarga principalmente de administrar los derechos de prestaciones económicas de la seguridad social y la asistencia sanitaria. El Instituto Social de la Marina está circunscrito sobre todo a trabajadores del mar. El Instituto Nacional de la Gestión Sanitaria se centra en la administración de todos los servicios sanitarios y el famoso INSERSO, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el cual gestiona las pensiones por invalidez, por jubilación, las no contributivas y los servicios de seguridad social. Aquí también está incluido, evidentemente, otros servicios como los famosos viajes del INSERSO, ¿vale? Pero no es la función principal. En cuanto a las obligaciones que tiene la seguridad social. La seguridad social, frente a la seguridad social, se establecen tres tipos de obligaciones principales. En primer lugar, la inscripción de la empresa, ¿vale? En el momento en el cual un empresario empieza a contratar a personas, tiene que inscribirse en la Tesorería General de la Seguridad Social, en la cual darán el número de inscripción. Cuando un trabajador empieza a trabajar, se le tiene que dar un número de inscripción de por vida, que es el famoso código de cuenta de cotización. Ese código de cuenta de cotización, todos los trabajadores tienen uno, es muy parecido al DNI, y aunque cambies de puesto de trabajo de una empresa a otra, ese número permanece. Después tenemos también lo que son las obligaciones de afiliación alta y baja de los trabajadores. Afiliación es un trámite administrativo por el cual el trabajador empieza a formar parte de la seguridad social, es cuando te asignan ese código de cuenta de cotización. Y después el alta y baja. El alta cuando el trabajador inicia o reanuda una actividad laboral en una empresa determinada, y la baja es cuando llega al fin de esa relación laboral y evidentemente hay que comunicarlo a la Tesorería General de la Seguridad Social. En cuanto a las cotizaciones, es decir, es lo que se aporta a esa Tesorería General de la Seguridad Social y esas cuotas, en las cuales hay una parte que realiza el empresario y hay otra parte que realiza el trabajador. Pero, digamos que la retención para realizar ese pago a la tesorería la hace siempre el empresario. La Seguridad Social establece 8 tipos de prestaciones en caso de que se produzca algún tipo
de accidente o de enfermedad que tienen que cumplir una serie de condiciones para poder generar ese tipo de prestaciones. En primer lugar, vamos a estudiar lo que son las prestaciones por incapacidad temporal, ¿vale? Bueno, pues es cuando no puede trabajar un determinado trabajador. Lo dice bien el nombre, es de carácter temporal, bien por una enfermedad o por un accidente del trabajador, ¿vale? Que puede ser dentro del trabajo o fuera, veremos ahora, ¿vale? Lo que le imposibilita, evidentemente, para poder desarrollar su trabajo y, por tanto, para recibir su nómina. Entonces, aquí se establece una serie, en primer lugar, de requisitos, ¿vale? En primer lugar, tiene que estar afiliado y dado de alta. En casos de ser por enfermedad común, es necesario haber cotizado al menos 180 días de los últimos 5 años anteriores a la baja, es decir, los últimos 5 años haber cotizado por lo menos medio año. Si es causa de un accidente o por enfermedad profesional, no se determina ningún periodo obligatorio de cotización. Es decir, puedes haber empezado hace un mes, pero bueno, la enfermedad está por un accidente laboral, no tienes derecho a esa prestación por incapacidad temporal desde el principio. En cuanto a la duración y la cuantía, los primeros 3 días no se cobra nada. Del cuarto al 20º día de la baja, el trabajador cobra el 60% de su base reguladora. A partir del día 21 hasta el final de la baja, cobra el 75% de su base reguladora y la duración máxima de la prestación será de 12 meses, que pueden ampliarse otros 6 meses. Eso es los derechos que tiene el trabajador. La empresa, desde el cuarto día hasta el 15º, lo paga el empresario. Pero del día 16 al 20, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua accidente del trabajador. Y del día 21 hasta el final también lo paga o el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la mutua, dependiendo un poco de las causas del accidente. La cuantía de esa prestación se calcula en función de la base reguladora, que es estas fórmulas que hemos puesto aquí. Diferencia principal, por enfermedad común o accidente no laboral, es fin de semana, vas con la moto y tienes un accidente. Vale, es un accidente no laboral, se calcularía de esta manera. En este caso sería, para calcular la base reguladora, se calcula dividiendo la base de cotización del mes anterior a la baja entre 30, si el salario es mensual, o entre, evidentemente, 28, 29, 30 o 31, si el salario es diario. Obviamente, esas cifras corresponden porque hay meses de 28, de 30, etc. La base reguladora por accidente laboral o enfermedad profesional, en este caso, se calcula. Es decir, aquí ya hablamos de un accidente que no has tenido el fin de semana en la moto, sino puede ser un accidente in itinere, es decir, si utilizas la moto en el momento en el cual vas a realizar tu trabajo o durante el periodo propio del trabajo. En este caso se calcula la base de cotización profesional del mes anterior a la baja, menos las horas extraordinarias, dividido entre 30 si es el salario mensual, o como habíamos dicho antes, 28, 29, 30 o 31 si es el salario diario, más las horas extras del año natural anterior, dividido entre 365. En cuanto a la siguiente prestación, la prestación por incapacidad permanente. La diferencia frente a la anterior es muy sencilla, lo dice el nombre, la anterior era temporal, es decir, pues un periodo de 1, 2, 3, 4 meses, ya vimos los requisitos. En este caso es por siempre, es decir, lo que se ha producido es cubre el trabajador que ha habido un tratamiento médico y ha habido una valoración, lo que se llama la valoración de incapacidades, se ha determinado que, bueno, que no va a poder, digamos que ha perdido una serie de habilidades anatómicas y funcionales que no va a recuperar. Aquí se establecen distintos grados. Además es muy práctico porque también se utiliza mucho en los seguros privados, de automóvil, los seguros de accidente, muchos de los que van asociados a las tarjetas, ¿no? Y esa letrita pequeña muchas veces habla de eso, de incapacidad permanente, la total, la absoluta, la gran invalidez. Es importante y es muy práctico que podamos estudiarlo. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la incapacidad parcial? Bueno, es una disminución de al menos el 33% del rendimiento del trabajador, pero que cobra una indemnización equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora, con lo que se ha determinado la prestación por incapacidad temporal, ¿vale? Es decir, con la anterior. Después tenemos, es decir, la permanente parcial es permanente frente a la anterior, ¿vale? Pero sí que solo son una parte de su funcionalidad. La siguiente, las tres últimas son las más utilizadas, que es la incapacidad, la permanente total, que lo que hace es impide al trabajador ejercer su trabajo, pero no a otros. Imaginaros una persona que es conductor de autobuses y le da una incapacidad permanente total. Vale, la incapacidad total, bueno, pues evidentemente pues, por tener un accidente, como yo que sé, no puede utilizar la mano izquierda. Vale, pues no le permite conducir a lo mejor camiones o conducir autobuses, pero puede realizar otro trabajo, por ejemplo, puede ser comercial. ¿Vale? Eso sería la típica incapacidad total. Cobra un 55% de su base reguladora o un 75% de la misma en caso de mayores de 55 años en situación de desempleo. En cuanto a la incapacidad permanente absoluta, la incapacidad permanente absoluta, el trabajador no puede realizar ningún trabajo. En este caso, pues a lo mejor por circunstancias, a lo mejor una enfermedad
bueno, de carácter psiquiátrico, etcétera, donde tiene una gran depresión y no va a poder ejercer ni de comercial, ni de administrativo, ni de conductor de autobuses. En este caso, cobraría el 100% de su base reguladora con un incremento del 45% para las personas que lo cuiden, ¿vale? Y es de por vida. Y por último, la gran invalidez. La gran invalidez es cuando el trabajador no puede ejercer ningún trabajo, pero tampoco ni llevar a cabo sus actos cotidianos. La gran invalidez normalmente es cuando son personas que necesitan de otra persona para que les dé apoyo y que les cuiden, ¿vale? No pueden realizar las funciones por ellos mismos. En cuanto a las 6 prestaciones restantes, en primer lugar vamos a hablar de lo que es la prestación por maternidad. Una prestación por maternidad se produce, evidentemente, cuando se da a luz un niño o cuando también se produce una adopción o acogida. Hay una serie de requisitos. Obviamente, estar afiliado o dado de alta en la Seguridad Social y tener cubierto un periodo mínimo de cotización. Ese varía. Por ejemplo, para menores de 21 años no se les exige ese periodo de cotización, no hay carencia. De 21 a 26 años tienen que haber cotizado al menos 90 días en los últimos 7 años a la baja o 180 días en toda su vida laboral. A los mayores de 26 años se les exige haber cotizado 180 días en los 7 años anteriores a la baja o 360 días en el total de su vida laboral, ¿vale? La duración es de 6 semanas para la madre y otras 10 semanas consecutivas para disfrute de la madre o del padre. Aquí no podemos confundirnos, es decir, a veces es que, yo que en este caso, la chica María ha cogido 16 semanas. Sí, pero porque 6 le corresponden y las otras 10 la pareja ha consensuado que las disfrute la madre, ¿vale? Pero ahí podría ser, por ejemplo, puede disfrutar perfectamente 11 la madre y 5 el padre, independientemente de la prestación por paternidad que la vamos a ver a continuación, ¿vale? En este caso, la prestación por maternidad se cobra el 100% de la base reguladora y el pago lo efectúa el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En los partos múltiples, por cada hijo después del primero, se recibirá la prestación de las 6 primeras semanas. En cuanto a la prestación por paternidad, en este caso, evidentemente por un nacimiento, un acogimiento o una adopción, pero en este caso, evidentemente, es al padre, debe estar afiliado y dado de alta en la Seguridad Social, debe tener cotizados 180 días durante los 7 años anteriores a la baja o 360 en el total de su vida laboral. Dura 4 semanas, esta se ha ampliado recientemente, ¿vale? Antes eran 2, ahora ya son 4, y se suman 2 más por cada hijo a partir del segundo. En caso de incapacidad del niño o de ser familia numerosa, se amplía a 20 días. Se cobra el 100% de la base reguladora y que la abona es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. En cuanto a la prestación por riesgo durante el embarazo y lactancia, no confundamos esta prestación con la incapacidad laboral temporal, ¿vale? Evidentemente, además hay muchas equivocaciones porque muchas veces uno se hace cargo con la mutua, otros se hace cargo con la seguridad social. Entonces, aquí hay veces hay una serie de confusiones. No es una baja normal por enfermedad, es una baja que es una prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia. Entonces, cubre las pérdidas a raíz de la pérdida de rentas, pues, evidentemente por la suspensión del trabajo. Se debe estar, evidentemente, afiliado y dado de alta a la seguridad social, como todos, así como al corriente, evidentemente, de los pagos en el caso que sean autónomos. No hay un periodo mínimo de cotización en este caso. Dura hasta que se termina el riesgo. Obviamente finaliza en el mes noveno, que es cuando se da a luz. Y se cobra el 100% de la base reguladora, que es la misma que el accidente de trabajo o enfermedad profesional. Siguiente, prestaciones por muerte o supervivencia. En este caso son prestaciones que van a recibir, evidentemente, no el trabajador o la persona que realiza la cotización, sino las personas que sobreviven. Normalmente estamos hablando de hijos o cónyuges. En el caso de fallecimiento, la empresa o el trabajador, existe un auxilio para la defunción para los gastos de entierro, sepelio, etcétera, que son unos 46 euros con 50. Y después hay dos pensiones importantes, en este caso, que son la de viudedad y la de orfandad. La de viudedad, la cuantía es del 52% de la base reguladora o del 70% si se tienen cargas familiares. La pensión debe ser la principal fuente de ingresos de la familia y el beneficiario no puede sobrepasar un determinado nivel de rentas. Obviamente, si es una persona, el cónyuge que sobrevive, tiene un alto nivel de vida, o a través se demuestra a través de bases de cotización, declaración de la renta, etcétera, obviamente no tiene derecho a esta pensión de viudedad. En cuanto a la pensión de orfandad, es para hijos menores de 21 años o mayores de esa edad, siempre que tengan una gran invalidez o una incapacidad permanente absoluta. Y se amplía también hasta los 25 años cuando el huérfano no tenga trabajo o su salario no llegue al salario mínimo interprofesional. La cuantía será el 20% de la base reguladora aplicable para la pensión de viudedad de cada huérfano. Y si no existe beneficiario de la pensión de viudedad, esta se incrementará hasta el 52% de la base reguladora. Hay un cuarto punto que es el subsidio a favor de los familiares. En este caso no hablamos ni del cónyuge ni de los hijos, sino personas que han convivido más de 2 años con el fallecido y que no tengan derecho a lo mejor o pensión y por tanto también carezcan de medios de subsistencia, ¿vale? Pues a lo mejor
una tía lejana o un familiar, un primo, etcétera, que ha cuidado de la persona, ¿vale? Y que, bueno, entonces se queda sin ningún tipo de ingresos. La prestación por jubilación. La prestación por jubilación, bueno, una de las más importantes y aparte ha sufrido recientemente una serie de actualizaciones, ¿vale? Habréis oído toda la polémica en la cual sí hay suficiente cobertura para pagar el actual sistema de pensiones, ¿vale? A raíz de ello se han hecho estas reformas en las cuales ya están actualizadas, tanto en el temario como en los tipo test y los exámenes y en esta presentación. La prestación por jubilación se da a los trabajadores que han llegado a la legal de jubilación y por ello dejan de tener su salario. La edad de jubilación pasa de los 65 años a los 67 en el año 2027. Se va a pasar de manera progresiva. Hasta el año 2018, hasta el año actual, se va incorporando un mes, se va avanzando un mes la edad de jubilación y de ahí, del 2018 al 2027, a razón de 2 meses al año. La edad de jubilación puede seguir siendo de los 65 años siempre y cuando se hayan cotizado 38 años y 6 meses. Para calcular la cuantía se aumentará cada año un año más, pasando de los últimos 15 años cotizados como referencia a en el 2012 a los 22 años que se van a pedir en el 2022, ¿vale? De 0 a 15 años cotizado se cobra el 50% de la base reguladora, de 16 a 26 cotizado se cobra un 3% más sobre esa base de cotización sobre ese 50% y por los años que suban de más, a partir de esos 26 es un 2% hasta llegar al 100% de la base, ¿vale? Que es cuando suman esos 35 años. La reforma ha hecho, bueno, digamos, por ha sido importante y ha sido de bastante calado, vamos a repasar los 5 puntos que la reforma de la prestación por jubilación han sufrido. En primer lugar, la jubilación ordinaria por edad, ya habíamos dicho, llega a los 67 años y va aumentando en función de la carencia que habíamos dado, ¿vale? Hasta el año 18 va aumentando un mes al año y a partir del año 18 a raíz de 2 meses. La jubilación ordinaria por años de cotización, la edad requerida es 65 y 66 y se debe tener cotizado un total de 38 años y 6 meses, ¿vale? Con un derecho a jubilación del 100%, ¿vale? Habíamos dicho que puede ser con 65, pero siempre y cuando se tengan esos años cotizados. La jubilación anticipada por voluntad del trabajador tiene que ser a partir de los 65 años si debe tener cotizados al menos 35 años. Hace años en España hubo muchos procesos, determinadas multinacionales y grandes empresas hicieron muchos procesos de jubilación anticipada, los cuales había gente que se jubilaba muy joven. ¿Vale? Esa reforma sí que obliga a que para poder percibir esa jubilación anticipada la edad tiene que ser superior. También se habla de la jubilación parcial, es decir, no te jubilas al 100%, sino por una parte de tu jornada laboral. En este caso, a partir de los 63 años, se puede reducir la jornada entre un 25 y un 50%, 75% en el caso de los contratos de relevo, que ya lo vimos en el tema de contratos, y se deben tener cotizados al menos 33 años. En cuanto a la jubilación anticipada derivada del cese no voluntario del trabajo, a partir de los 63 años, y se debe tener cotizados al menos 33 y se aplicarán reducciones por cada año anticipado con respecto a la edad general, es decir, con respecto a esos 67 años en los cuales corresponde la jubilación. En cuanto a la prestación por desempleo, está dedicado a aquellas personas que quieren trabajar y pueden, pero o bien o pierden su empleo o le reducen la jornada laboral con la consiguiente pérdida, evidentemente, de salario. En este caso se debe estar dado de alta y afiliado a la Seguridad Social, en todos los casos. Se debe haber cumplido la edad, no se debe haber cumplido la edad de jubilación, evidentemente, porque si no hablaríamos de prestación por jubilación. Estar inscrito en el Servicio Público de Empleo y firmar un compromiso de actividad. Esto es importante. Si no se está registrado, no se tiene derecho a esta prestación. Claro, estar registrado en el Servicio Público de Empleo conlleva también que a lo mejor puedes acceder a determinadas actividades formativas, también puedes, evidentemente, acceder a determinadas ofertas de empleo. Estar en desempleo y tener cotizados al menos un año de los 6 años anteriores al desempleo. La duración de las prestaciones va en función del tiempo cotizado durante los 6 años anteriores, ¿vale? Y se cobran los 6 primeros meses un 70% de la base reguladora, del 7º mes en adelante un 50% de la base reguladora. En los apuntes encontraréis una tabla en la cual se habla de las prestaciones por desempleo en función de los días cotizados. ¿Vale? Pues van desde los que han trabajado de 360 a 539 días, pues va de 120 días de prestación, hasta los que han trabajado más de 2.160 días, que son 720 días de cotización. En el año 2018, por ejemplo, el tope era 1.098 euros, el máximo. Si no se tienen hijos al cargo, si tienen hijos al cargo son 1.254 y si se tienen 2 o más hijos a cargo, 1.397 euros. El importe mínimo será 501 euros si no tienes hijos a cargos o 671 si tiene al menos un hijo a su cargo. Y la base reguladora se calcula dividiendo siempre, como hemos hablado, entre los 180 la suma de la base de cotización profesional menos las horas extraordinarias de los últimos 180 días cotizados.
Subsidio por desempleo. En este caso, he puesto este epígrafe totalmente separado de lo que son prestaciones por desempleo para que no lleguemos a confundirlo con lo que es la prestación por desempleo propiamente dicho. El subsidio por desempleo, independientemente de la prestación por desempleo, es la protección a un desempleado, pero a otro nivel, ¿vale? Se puede solicitar, por ejemplo, el subsidio por desempleo si se ha terminado la prestación contributiva, el paro, es decir, la propia prestación por desempleo, si se ha perdido el empleo y no se tiene derecho al paro, si es mayor de 55 años o por otros motivos, por ejemplo, una revisión de una invalidez, los liberados de prisión, los trabajadores emigrantes retornados, etc. Para poder solicitar este subsidio se debe no tener otro tipo de derechos, es decir, no puedes pedir el subsidio por desempleo si estás cooperando, por ejemplo, la prestación por desempleo, ¿vale? Y para ello debe estar inscrito como un ente demandante de empleo y no tener ingresos brutos superiores al 75% del salario mínimo interprofesional. La cuantía del subsidio, evidentemente, se va actualizando normalmente a IPC, aunque puede haber, evidentemente, la clase política o el Parlamento puede aumentarlo o disminuirlo. En el año 2018 la base son 430 euros con 27 céntimos. Y la duración del mismo varía pues, dependiendo de las características del solicitante y también depende, evidentemente, de que por parte del Gobierno, del Parlamento, se vaya ampliando este subsidio por desempleo.